eh, por todos nuestros tíos, bueno, toda la familia, Señor, que tú nos has dado. Te pedimos que nos guíes, que el Espíritu Santo siempre nos guíe y que nosotros nos Siempre. dejemos guiar, que seamos obedientes a ti y que siempre estés tú por encima de todas las cosas y que no nos dejemos llevar por del mundo, sino de las que tú quieres que nosotros hagamos para nosotros, para nuestra familia, para el planeta, para todo lo que hay que hacer aquí, toda la humanidad que se está. Muchas veces la mayoría de la gente se está alejando de ti porque no te conoce o porque de pronto tuvo alguna dificultad y se aleja, piensa que tú no existes, pero ayúdanos a entender por qué pasan las cosas y saber que todo lo que tú haces lo puedes hacer nuevo, lo puedes hacer diferente y puedes sanar ese corazón roto, triste. Ayúdanos a hacer luz para todas las personas. Gracias a nuestra María también, nuestra mamá que siempre está con nosotros, que nos protege, nos cuida, siempre está pendiente y siempre nos lleva a Jesús. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como es en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Luz, ilumina. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos Ilumínanos y fortalece nuestro espíritu. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, les quisiera poner esta alabanza solo un minuto, por si la quieren agregar a su lista de las alabanzas. No sé si la han escuchado. Qué bonito. Por eso me gusta ya. Para que tengamos, ¿verdad? Esa fe que nuestra madre ha tenido para, como estaba diciendo Anita, para poder también entender lo que vamos a leer. Solo va a ser un minutito y después se las mando si la quieren para que la tengan en su lista. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para
renunciar a mí y entregarte mi vida. Linda, ¿verdad? Como me gustaría que... ¿No estás en mute? ¿Me escuchan? Yo no escucho de alabanza. Oh, lo siento, ahí se la voy a mandar a ustedes. ¿Nadie la escuchó? Solo yo no la escuché. No, Sí la escuché. Yo la escuché. Yo la escuché. Ok, escuché también. después se las mando, Lorena, no hay problema. Ok. Bueno, entonces fíjense que nosotros comenzamos a hacer comenzamos a hablar de las alianzas de Dios con la humanidad. Ya tenemos creo que un mes hablando un poquito acerca de ellas. Les mencioné anteriormente que eran 6 alianzas, 5 que estaban en el Antiguo Testamento y la Nueva Alianza que fue en el Nuevo, perdón, 5 en el Antiguo y 1 en el Nuevo Testamento. Ahora nosotros comenzamos un poquito de atrás para adelante porque hablamos ya de la Nueva Alianza, que fue el tema que hablamos en el estudio bíblico pasado. Y ahora vamos a hablar de las alianzas que comienzan desde el principio en el Nuevo Testamento. Espero que si tuvieron tiempo hayan leído Génesis del 1 al 3, porque eso les va a servir de contexto para lo que vamos a hablar hoy. Fíjense que yo me he fijado, cuando yo he tratado de leer la Biblia, y voy a dar una pequeña introducción al tema, que se nos hace un poquito difícil entender el contexto, el significado y muchas historias son extremadamente maravillosas y uno se hunde en ellos, pero varias veces uno no entiende qué quiere decir y yo sé que el Espíritu Santo nos puede iluminar y dar un mensaje, pero también es bonito saber en el contexto que fue escrito y el significado teológico que la Biblia tiene, ¿verdad? Y las historias que la Biblia nos está narrando. En este estudio vamos a hablar un poco más de las alianzas de la Biblia y por qué es importante, porque las alianzas es lo que realmente nos ayudan a dirigir la Biblia desde el principio al final. Y la alianza es la respuesta a la pregunta que yo me he hecho varias veces, ¿verdad? ¿De qué realmente se trata la Biblia? Sabemos que es la palabra de Dios, sabemos que narra la historia de las profecías y el actuar de Dios como cristiano, ¿verdad? O Dios, porque antes del Nuevo Testamento no era cristianismo, pero también nos está explicando por qué Dios dice y hace las cosas y cómo están narradas en las Escrituras. Entonces, si entendemos un poquito el concepto de alianzas, todo lo demás se va a hacer un poquito más fácil. Entonces, por eso yo les pedí que, acuérdense que les mandé un horario de cómo poder leer la Biblia. Eso es para cada uno, ¿verdad? Que lo haga a su tiempo. Pero si lo comenzamos a hacer de Génesis y seguimos ese orden de las alianzas, quizás se va a hacer un poquito más fácil entender el significado de lo que se estamos leyendo. Yo me he quedado varias veces en shock con lo que estaba leyendo en Génesis y las cosas que significaban, pero bueno, son las cosas que pasaban y siguen pasando a veces en la cultura. Déjenme que pase en la siguiente diapositiva. Ok, entonces las principales alianzas que tenemos en el Antiguo Testamento, ya había hablado, voy a quitar eso, era Dios hablaba con Israel a través de Moisés y en el Nuevo Testamento. La diferencia entre alianza y contrato en el Antiguo Testamento y todo a lo largo de la Biblia es profundo. Entonces se lo voy a decir las diferencias. Es tan profundo que si pudiéramos decidir qué es la diferencia entre la prostitución, y estamos hablando en términos bíblicos, ¿verdad? La prostitución sería un contrato, pero el matrimonio sería una alianza. Otra forma de comparar sería que tener un esclavo es un contrato, pero tener un hijo es una alianza. Y existen dos grandes diferencias entre la noción de contrato y la noción bíblica de alianza. Y como esto aquí, primero los contratos implican promesas y las alianzas implican juramentos. La segunda gran diferencia entre contrato y alianza es que los contratos intercambian propiedades y las alianzas intercambian personas. Entonces, les estoy diciendo esto porque como estamos leyendo la Biblia para que ustedes entiendan el concepto y la diferencia entre contrato y alianza
en términos bíblicos. Entonces Sí, o dice, sea, entonces aquí lo que veo es que el contrato pues es algo que se puede acabar, digamos. es Y una algo, alianza es un juramento, o sea, un juramento es algo que no se acaba, o sea, es como que siempre, ¿cierto? sí, y el contrato indica una propiedad, se intercambian propiedades. Y fíjense que antes, y tenemos que remontarlos al tiempo pasado, porque cuando yo dije que un ejemplo de contrato era la prostitución y el esclavismo, porque acuérdense que antes se comerciaban las personas. Entonces, por eso estoy hablando en términos bíblicos. Pero igual, ¿verdad? Hasta el día de hoy la prostitución es legal en muchas partes y ese es un contrato. Estoy intercambiando algo mío contigo, pero ya una alianza, ya el matrimonio es diferente porque ya no solo es intercambiar, es compartirse un juramento que se convierte en una sola persona. Sí, o sea, pero es legal hablando aquí, no, digamos, para la humanidad, para algunas personas, ¿no? Sí, no, sí, estamos hablando, sí, ahorita estamos hablando del contexto que ha sido, cómo se utilizaba en términos bíblicos. Ahora ya sabemos que es pecado fornicar y ya sabemos las implicaciones morales y religiosas que eso tiene, pero estamos hablando de cosas que pasan y solo estoy queriendo poner un ejemplo y cosas que en los términos que se están utilizando en la Biblia. ¿Qué significa un contrato y una alianza? Ahorita nada más para términos bíblicos. Entonces, se puede mencionar, y esto quiero que es importante para nosotros, porque vamos a hablar acerca de las alianzas, se puede mencionar, por ejemplo, que las alianzas antiguas tomaban una cierta forma. Existe una especie de preámbulo que introduce la alianza, seguido de una revisión histórica de relación entre las dos personas, y luego aparecen una serie de estipulaciones que describen las obligaciones de cada parte, seguida de una serie de bendiciones y maldiciones por mantener o incumplir la alianza. Acuérdense que la vez pasada, cuando hablé de eso, decíamos, si alguien no cumple una alianza, les iba a caer una maldición, pero si alguien la cumplía la alianza, le iban a dar una bendición, en términos del Antiguo Testamento. Generalmente la alianza es ratificada en una ceremonia religiosa donde se hace la lectura del documento que contiene la alianza y se come y se bebe. Eso lo seguimos haciendo, ¿verdad? Cuando nos casamos. Queremos centrarnos acá, en ese estudio bíblico, no tanto en cómo se hacían las alianzas, sino en lo que Dios está haciendo al realizar las alianzas en la Biblia. Y me gustaría que nos preguntáramos, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al realizar estas alianzas? Y la respuesta es que Dios está forjando relaciones de parentesco sagradas. Le está diciendo a su pueblo, y ahí está 2 Corintios 6:16, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán hijos e hijas para mí. Entonces, por medio de sus alianzas, Dios está tomando a las criaturas que hizo y la está elevando al estatus de hijos. Y a través de sus alianzas, el Creador está engendrando una familia. La raza humana está siendo transformada de algo físico y natural a algo espiritual y sobrenatural. Y eso lo voy a repetir. A través de sus alianzas, el Creador, o sea, Dios, está engendrando una familia y la raza humana está siendo transformada de algo físico y natural a algo espiritual y sobrenatural. Los humanos están siendo cambiados de una simple especie que comparte riesgos y características comunes a una hermandad, a una familia de Dios. Entonces, esto es bien importante porque vamos a hablar de las alianzas, hemos estado hablando de las alianzas, pero Dios no nos ha querido nosotros solo ser, y es algo que nosotros solo lo sabemos desde la creación, ¿verdad? La que ya leímos Génesis, que Dios nos dejó las cosas, los cielos, las tierras, las bestias, para que nosotros los administráramos. Y yo quiero decir administráramos no para que los maltratáramos, pero Dios nos elevó también a otro nivel, nos hizo seres espirituales, ¿verdad? Porque nosotros somos parte de la familia de Dios. Y una forma de que nosotros lo hacemos, todos sabemos que lo somos, ¿verdad? Pero ¿quién me puede decir cuál es uno de los de las cosas que hacemos en la Iglesia Católica que nos hace, uno de los sacramentos que nos ayudan a ser hijos de Dios desde que nacemos? El bautismo. El bautismo. Entonces, ese es uno de los
signos o es una de las cosas de los procedimientos o rituales que nosotros realizamos como iglesia, ¿verdad? Para también dar ese símbolo o signo de que nosotros ya hemos sido desde bebés elevados a un plano más espiritual. Entonces, esta era la historia de la salvación, les enseñé algo similar. Y las etapas están en la alianza antigua, que Dios y el pueblo de Israel, por medio de Moisés, y la nueva alianza, que fue la que hablamos en el estudio bíblico pasado, que era entre Dios y la humanidad por medio de Jesús. Entonces, esto es bien bonito, lo saqué de la Biblia que les estaba recomendando que leyeran. Esas son las historias de las alianzas. Y si se fijan ustedes, va en un orden como cronológico del tiempo de la Biblia. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 alianzas en el Antiguo Testamento y la nueva alianza que fue la que ya vimos, y aquí está hablando una pareja santa, una familia santa, una tribu santa, una nación santa, un reino santo, y vamos a una iglesia santa, católica y apostólica, que es lo que pasó después de Jesús, ¿verdad? Con la nueva alianza. Entonces la Biblia empieza con la alianza de Dios con Adán y Eva. Y fíjense bien, aunque la palabra alianza no se usa como estamos viendo en ese estudio bíblico y en la Biblia, ¿verdad? No se utilizó en la Biblia per se. Vemos que la nueva alianza hecha en Jesús ha abrazado el mundo entero y es la base después del cristianismo que nosotros vemos como tal de hace más de 2000 años. Entonces, anteriormente yo les mencioné las partes de una alianza y ahora vamos a hablar del carácter de las alianzas. Algunas de las características especiales de cada una de las alianzas las voy a mencionar ahorita. Y para cada una de esas alianzas trataremos de aprender y recortar las 5 características especiales, porque a lo largo, me imagino, del año vamos a hablar de todas las alianzas. Entonces, estas son las características que nosotros tenemos que ver. En cada alianza existe el mediador de la alianza, o sea que la persona con la que Dios hace la alianza y su rol a quien representa el mediador. Existen las promesas de bendición en la alianza, existen las condiciones o maldiciones al no seguir la alianza, ¿verdad? El signo por el cual la alianza se celebra y es recordada, y la forma que la familia de Dios toma como resultado de la alianza. Acuérdense que yo les voy a mandar esta presentación porque yo sé que esas cosas son difíciles de memorizar, yo por eso las leo también porque no me podría acordar, pero es importante tomar esas características en cuenta cuando se estudien las alianzas para que ustedes vean que tienen estos rasgos o estas características en común. Ahora nos vamos a enfocar en la alianza de la creación y por eso les pedíamos que si podían leer Génesis 1, 2 y 3 antes de este estudio bíblico. Y como dije anteriormente, la palabra alianza no es usada como se observa en la historia de Adán y Eva. Adán es el mediador. Acuérdense las características que acaba de mencionar. Adán es el mediador de la alianza en su rol de esposo. Dios promete bendiciones y las bendiciones era que su unión será fecundada y sus hijos llenarán la tierra y reinarán sobre ellas. Dios establece un signo por el cual la alianza será celebrada y recordada, que es el Sabbat, el 7º día de descanso, y Dios impone una condición que debe observar para cumplir su obligación bajo la alianza, que no coman del conocimiento del bien y del mal. Y a la misma vez, Dios acompaña una maldición a la desobediencia, que fue que morirán. Por esta alianza, la familia de Dios asume la forma de matrimonio entre esposo y esposa. ¿Quieren que se lo repita? Porque acabo de describir en esta alianza con Adán las características ¿Se lo repito? Sí, ya no toca. Ajá. Entonces estamos hablando, ¿verdad? Adán es el mediador. Aquí lo voy a poner aquí para que vean. Adán es el mediador de la alianza en su rol de esposo. Dios promete las bendiciones de su unión y esa será que su unión será fecundada y sus hijos llenarán la tierra y reinarán sobre ella. Dios establece un signo por el cual la alianza será celebrada y recordada. En este caso es el Sabbat, que es el 7º día de descanso. Y Dios impone una condición que debe observar para cumplir su obligación bajo la alianza.
Y es que no, esa condición es que no deben de comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y a la misma vez que Dios pone la condición, Dios acompaña una maldición si hay desobediencia, que en este caso pasó, ¿verdad? Que ellos morirán. Por esta alianza, la familia de Dios asume la forma de matrimonio entre esposo y esposa. Entonces, de acá, ¿sí? Cuando tú dices que digamos que no pueden comer el árbol, digamos, del bien y del mal, ahí podría mirarse como que el mal, como que ya están dando los mandamientos, como, ¿sí? Como los mandamientos, como seguir los mandamientos, no pecarás, no robarás, no matarás. Podría haber. Todo lo que, exacto. Esta realmente, y quizás es como por eso que se necesita ver la Biblia en un transformo teológico, porque acuérdense que si ya leyeron Génesis del 1 al 3, que ellos andaban caminando desnudos porque eran personas inocentes, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando ellos comieron ese fruto prohibido? Pues pecaron. O sea, no, desobedecieron. Desobedecieron, pero ¿qué pasó cuando Dios andaba caminando? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y fíjense que la desnudez per se tiene muchos significados en la Biblia. Si ustedes ya leyeron Génesis del 1 al 3, se van a acordar que Abraham se quedó dormido después de tomar y el hijo menor vio su desnudez y él lo maldijo. ¿Ustedes saben qué significaba en ese contexto? Podría ser como su pecado. No, digamos. En el contexto bíblico, y esto fue lo que me dejó en shock. Lo que pasó es que cuando Abraham él cultivaba uva, ¿verdad? Y tomó y se quedó dormido, el hijo menor, al decir vio su desnudez, abusó sexualmente de su propia madre, cometió incesto, e invitó a sus dos hermanos a que vieran la desnudez, o sea, que invitó a sus dos hermanos a que fueran a abusar sexualmente de su mamá. Pero los dos hermanos cubrieron de la desnudez de su padre, le dieron la espalda, o sea que ellos no cometieron ese incesto, y es por eso que Abraham maldijo al nieto creo que es Canaán. Canaán es el nieto, no me acuerdo quién es el hijo y quién es el nieto. ¿Por qué? Porque ese hijo era producto de un incesto. Entonces, pero por eso es importante, y a mí me está encantando todo esto, porque yo no sabía qué significaba. Y es por eso que, discúlpeme si es un poquito aburrido que le estoy dando esos términos, y espero nada más para que ustedes entiendan el significado de las cosas que se están diciendo en la Biblia, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento como que es un poco más fácil de digerir, pero acuérdense que el Nuevo Testamento es directamente la continuación del Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que entender el contexto y las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento para entender realmente lo que nos quiere decir el Nuevo Testamento. Bueno, sigo, ¿verdad? Entonces fíjense que ahora voy a hablar un poquito, este es solo un preámbulo y vamos a ir a leer las lecturas. Y eso solo, simplemente estoy diciendo todo eso para que podamos entender la alianza que se está haciendo. Entonces, el punto de los primeros capítulos de Génesis es demostrar que la creación fue un acto de amor deliberado y decidido. El mundo no simplemente ocurrió. Dios quería el mundo no porque se sintiera solo, no porque hubiera algo que le faltaba o no necesitara. Dios creó al mundo porque Dios es amor y el amor es creativo, dador de sí mismo y dador de vida. Y esto es bien bonito, miren. Dios creó al mundo porque Dios es amor. Y el amor es creativo, dador de amor, dador de vida. Nosotros somos vida, nosotros somos amor porque somos parte de la creación de Dios. Entonces, como referencia se toma Juan 1, carta de San Juan 1, 14, 16, que dice, por nuestra parte hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Lindo, ¿verdad? El mundo fue creado para ser el lugar donde Dios viviría en comunión con las personas que Él creó. Esto es lo que significa el séptimo día, el Sabbat. Espérame, quiero poner aquí.
porque la otra referencia es Génesis 2, del 1 al 3. Entonces, como estamos hablando de la alianza de la creación, lo primero que también me gustaría establecer, miren, yo desde pequeña estudié, desde que tengo unos 3 años he estudiado ciencias y hemos estudiado la teoría de la evolución, la teoría de la creación, el evolucionismo dirigido, y una de las cosas más difíciles, y yo creo que al principio para mí fue entender el porqué de todo, ¿verdad? Y muchas cosas no se pueden explicar. Yo siempre apoyé el evolucionismo dirigido. Yo no estoy preocupada de ver cómo, lo único que sé es que Dios creó todo y como sea, cambió de su forma, pero Dios lo creó. Esa fue mi conclusión. Entonces, pero aquí estamos viendo, ¿verdad? que Dios creó no porque estaba solo, sino porque Dios es amor y porque Dios es dador de vida y porque Dios nos creó para que viviéramos en comunión con las personas, con Él, pues porque Él nos creó. Entonces, y eso es el punto que quería decir con aquí. Entonces, la alianza de la creación, y me gusta esta diapositiva porque ahí pone todo lo que se creó en los 7 días. La alianza de la creación, por lo tanto, es el primer signo que muestra las intenciones que Dios tiene para el mundo y para la raza humana. Es verdad que la palabra alianza no se menciona en la narración de Génesis, como lo he mencionado anteriormente, pero se encuentra por todos lados entre líneas. Es muy importante que entendamos esta alianza de la creación porque es el arquetipo, o sea, el origen y modelo de todas las alianzas que se mencionan, de las otras alianzas que se mencionan después, porque esta es la primera alianza. Cada una de las siguientes alianzas, o sea, con Noé, con Abraham, con Moisés, David y la nueva alianza con Jesús, que ya la hemos mencionado anteriormente, es una remembranza y renovación de esa primera alianza de la creación. En otras palabras, en las siguientes alianzas que se mencionan o que hablaremos en no sé en cuánto tiempo, ¿verdad? Encontraremos a Dios recordando, rededicando y recomprometiéndose él mismo, pudiéramos decirlo así, con su alianza original. Así como las alianzas del Antiguo Testamento son descritas como renovando la alianza de la creación, la nueva alianza, que es la que estudiamos, que es la última, y voy a leer un poquito más y les voy a decir. Entonces vamos a enfocarnos ahora meramente en la alianza de la creación. Ya les di todo el preámbulo y yo sé que es mucho hablar y yo les voy a decir una cosa, ayer estaba hablando con Anita, preparar esto toma mucho tiempo porque para nosotros también es difícil tratarlo de digerir. Y es por eso que yo trato de poner estos recursos para que ustedes poco a poco, cuando tengan tiempito, lo vean y vuelven a los puntos para que se acuerden. Dios habla y trae a la existencia a toda la creación. No lo hace por necesidad, como yo lo había dicho anteriormente, sino para invitarnos a participar en su vida beata. En el mundo creado, ofrece un espacio para la alianza entre Dios y los seres humanos. Aunque la palabra alianza, y eso lo vuelvo a repetir varias veces, simplemente porque estamos hablando de una alianza, pero no está la palabra alianza escrita en el principio de Génesis. El mismo acto de Dios de crear a los seres humanos es una alianza implícita en la cual Dios se compromete a cuidarlos y llevarlos a la plenitud de vida. Entonces eso lo podemos ver en los textos que lo van a confirmar. Entonces, Anita, ¿me puede leer usted? Aquí se la voy a poner. Génesis, aquí está ya. Éxodo 31, 16 al 17. 16 al 17. Bueno, dice, los hijos de Israel observarán el sábado de generación en generación y lo celebrarán. Este ha de ser un compromiso perpetuo conmigo. El sábado será entre yo y los hijos de Israel, una señal perpetua. Pues Yahvé hizo los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo día descansó y respiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señora. Entonces, ahora yo he estado describiendo anteriormente las características de la alianza. Ahora nosotros estamos viendo ya
con lecturas bíblicas específicas cómo se está ratificando lo que acabo de decir. Y esa es la importancia de haber dado el contexto anterior para que puedan entender lo que está diciendo ahora en esa lectura bíblica. Entonces dice, los hijos de Israel observaron el sábado, que se llamaba Sabbat, ¿verdad? Y este ha de ser un compromiso perpetuo conmigo. Nosotros, ¿cuál es el día que nosotros llamamos Día del Señor? Domingo. Y ir a misa los domingos es de precepto, ¿verdad? O sea, para los católicos es casi como una obligación, porque no solo vamos a escuchar la palabra de Dios y tenemos la bendición de comulgar, que es el cuerpo de Dios, pero estamos ratificando el compromiso perpetuo que tenemos con Dios. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros vamos a misa estamos haciendo muchas cosas. No solo nos estamos enriqueciendo espiritualmente al escuchar la palabra de Dios y a escuchar el sermón del Padre, ¿verdad? Y al comulgar el cuerpo vivo de Dios, pero nosotros también estamos rectificando, y como decimos, tú nos has dado todo, aquí nosotros te estamos dando gracias, viniendo a tu casa por lo que tú nos has dado. Amén. Amén. Entonces también sabiduría dice lo siguiente. Zaira. Dame un poquito, ahí voy, un minutito. Ay, ay. Sabiduría. No alcancé a oír porque dice que entonces, ¿por qué vamos los domingos? Aquí Porque mencionan no. Ajá. Porque acuérdense que nosotros estamos teniendo un compromiso con Dios. Se tenía que guardar un día para Dios. Entonces, para nosotros los católicos es el domingo. Entonces, por eso ir a misa es de precepto, porque nosotros estamos rectificando el compromiso con Dios. Vamos a la casa a decir, aquí estamos, tú nos creaste, tú nos has dado todos los días. Ahora te estamos dedicando ese tiempo a ti. Pero nosotros no solo vamos a misa por ese compromiso, ¿verdad? Vamos también porque nos enriquecemos de la sabiduría iluminada por el Espíritu Santo, el sacerdote, a leer la palabra de Dios, y vamos a comer el pan de Dios, o sea, a Jesús vivo, ¿verdad? En la Eucaristía. Amén. ¿Ok? Sí. Ahora, sabiduría. Ok. Es porque tú amas a todos los seres, tú no detestas nada de lo que has hecho. Si no los hubieras querido, no los habrías hecho. ¿Cómo podría durar una cosa que tú no quisieras? ¿Qué podría subsistir si tú no lo hubieras llamado? Pero tienes lástima de todo, porque todo te pertenece. Oh Señor, que amas la vida. ¿Hasta dónde? Hasta ahí era. Ok, Gracias. como que se quedó corto. Sí, es que faltaban los demás, pero el mensaje que estamos dando, acuérdense que la alianza de la creación es una alianza de amor. Todas las alianzas son de amor, porque Dios nos creó para que vivamos en comunión con Él y porque es un Dios de vida y un Dios de amor. Ahora, a mí me gusta esta parte en particular porque mucha gente dice, ¿y quién soy yo para merecer el amor de Dios? ¿No han oído ustedes que alguna gente dice eso? Sí. Sí. Somos su creación. Nosotros tenemos, Él nos creó para amarnos y para que nosotros lo amáramos de regreso. Y es por eso que lo más importante que yo he escuchado en mi vida y que yo no entendía es que tenemos que abrir nuestro corazón a Dios, porque Él lo abrió para nosotros. Siempre dice, estamos a una oración de Él, como a un paso de Él, a una oración. Simplemente nosotros tenemos que, y qué bonito que está en sabiduría, ¿verdad? Que nosotros simplemente tenemos que saber y creer que Dios nos creó a su imagen y semejanza porque Él nos ama, porque Él quiere vivir en comunión con nosotros. Y fíjese que dice ahí, si no lo hubieras querido, no lo habrías hecho. ¿Qué podría subsistir si tú no lo hubieras llamado? ¿Qué? Nada. Aquí literalmente no se mueve ni el aire, sino la voluntad de Dios. También he escuchado que Dios nos amó exageradamente.
con un amor infinito, tú sabes, exagerado. Tanto que Nosotros que no lo merecemos. pero fíjese que sí lo merecemos. Lo que pasa es que no nos comportamos como que lo mereciéramos. Nosotros sí lo merecemos porque somos sus hijos. Lo que pasa es que nos comportamos, y fíjense que esa es la diferencia, como que no lo merecemos. Nosotros somos su creación y nos dio merecedores de todos. Pero ¿qué es lo que nos ha separado de ese merecimiento? Desobediencia. La desobediencia. Pero tienes Mira, lástima de mira. todo porque todo pertenece. Oh Señor, que Mira, ama Ivy. la vida. Dime. Me dice aquí mi amiga, dice que, ¿cómo dices? ¿Qué te dijo el sacerdote? Que nosotros pensamos que no nos merecemos las cosas, pero sí las merecemos porque somos hijos de Dios. Dice que nosotros pensamos que no lo merecemos a veces las cosas, pero nosotros lo merecemos porque somos hijos de Dios. Amén. Pero por ser hijos de Dios, tenemos de portarnos a la altura de lo que es ser un hijo de Amén. Dios. Y es por eso que les estoy diciendo que nosotros nos merecemos a todo, pero acuérdense que como tenemos ahí una alianza, ¿verdad? Uh-huh. Y eso iba a ser rectificado siendo obedientes a Dios. Pero como es un Dios de amor que ama la vida, dice, pero tú tienes lástima de todo porque todo te pertenece, oh Señor, que amas la vida. Y es por eso que cada día, cada minuto es una oportunidad para rectificar, una lucha que vencer. Porque Dios bien sabe que para nosotros, y acuérdense que vimos en el estudio bíblico pasado, desde que el diablo quedó libre, también nosotros estamos predispuestos a tentaciones mentales y de actuación. Fíjense que yo estaba leyendo y le puedo decir algo que es bien importante. Estaba leyendo una parte de un libro que nosotros sabemos que podemos pecar en pensamiento, palabra, obra y acción, ¿verdad? Sí. Fíjense que estaba leyendo que, no me acuerdo cuál fue el santo que dijo eso, que si nosotros tenemos pensamientos, que todos hemos tenido pensamientos malos alguna vez en la vida, o sea, yo lo he hecho, no sé si ustedes, pero yo sí muchas veces, y muchas veces a diario, que ese no es el pecado. El pecado es aceptar el pensamiento y hacerlo, o hacerlo. Fíjense bien, si yo tengo un pensamiento malo y yo lo reprimo, no es pecado. Pero si yo tengo un pensamiento malo y digo, ay, que sería bueno, ¿verdad? Que eso pasara, y sigo apoyando ese pensamiento malo, y peor aún lo llevo a acción, eso sí es malo. Eso sí es pecado. Bueno, vamos a continuar. Dice, en una relación de familia, Dios crea ser humano, hombre y mujer, a su imagen y semejanza, como sus hijos en un estado de santidad original. Entonces, las siguientes lecturas no tienen nadie, pues las voy a poner aquí porque eran muy seguidas. Dice, pero Lucas sí lo va a tener gris. Entonces dice Génesis 1:27 y 5:3. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y después dice Génesis 5:3. Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo a su hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Set. Ahora, Gris, ¿me puede leer Lucas 3:38? Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, que venía de Dios. Palabra del Señor. Te la amo, Señor. Entonces dice, en una relación de familia, Dios creó al ser humano, hombre y mujer, a su imagen y semejanza, como sus hijos en un estado de santidad original. Y fíjense que aquí estamos, por eso estaba diciendo que es importante entender el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Primero Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y mujer a su imagen y semejanza. Y después, no sé si ustedes ya se admiraron de que la gente que vivía 300 años antes, pero Adán a sus 139 años de edad, tuvo a su hijo a su imagen y semejanza, quien llamó Set. Y después Lucas 3:38 comienza a decir, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, que venía de Dios. Eso simplemente está rectificando. Nosotros somos familia de Dios desde los orígenes hasta hoy. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué dice el catecismo de la Iglesia Católica con respecto a eso? Fíjense que, y se lo voy a leer porque esta parte de este estudio bíblico, vi estas partes del catecismo de la Iglesia Católica que nos ayuda como a entender
las enseñanzas que la iglesia nos da, ¿verdad? En su catecismo. Y dice la iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Y ahí está diciendo que fue en el Concilio de Trento. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. La revelación nos da a conocer el estado de santidad y de justicia originales del hombre y mujer antes del pecado. De su amistad con Dios nacía la felicidad de su existencia en el paraíso. Entonces, simplemente ahora solo estoy haciendo un paralelismo, ¿verdad? Que yo les decía que se ocupa para comparar. Estamos hablando anteriormente de cómo Génesis habla de cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Después, entonces, si fue su imagen y semejanza, lo creó en santidad, ¿verdad? Hasta que fueron desobedientes. Y después Lucas sigue hablando de otro hijo, pero que venía también de Adán, que venía de Dios. Y luego el Catecismo de la Iglesia Católica enseña lo mismo, que nuestros padres, los primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Y esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. O sea, la santidad que ellos tenían ha sido porque venían creados por Dios y Dios es santo. Entonces después dice, la revelación nos da a conocer el estado de santidad y de justicia originales del hombre y la mujer antes del pecado. O sea que antes del pecado había una amistad con Dios donde nacía la felicidad de su existencia en el paraíso. Mucha gente dice que el infierno y el cielo o el paraíso es en la tierra. Y aquí es bien bonito darnos cuenta que si nosotros tenemos una amistad con Dios, si nosotros seguimos sus mandamientos, y ustedes se han fijado que aunque estén en momentos de tribulación, pero si su corazón está en paz con Dios, esa tribulación se hace mucho más fácil. Y hay muchas personas que tienen un gozo en medio de la tempestad, y eso simplemente se debe a la relación que están teniendo con Dios. Ahí se cumple la palabra, Ivy, perdón que te la interrumpa. Sí. De vengan a mí los que están cansados y yo aligeraré sus cargas, porque mi carga es ligera y no, ¿cómo es? Mi carga es ligera y mi yugo no es pesado, algo así, ¿no? Sí. Algo así. Sí, exacto, y tiene toda la razón, Zaira, porque nosotros tenemos una parte divina y nosotros decimos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo porque somos creación de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es obedecer para vivir en esa santidad, y es por eso que tenemos muchos santos, y los santos nada más son personas humanos, seres humanos como nosotros, que tuvieron 5,000 problemas, 5,000 defectos, 5,000 tentaciones, pero al final se entregaron a Dios y lograron su santidad. Entonces, y se acuerdan Santa Mónica, que oró no sé cuántos años para que se convirtiera a su esposo, y después tuvo a San Agustín. O sea, 2 santos ahí. Y han sido seres humanos. ¿Y qué es lo único que hacen ellos? Orar, obedecerle a Dios. Orar y obedecer a Dios. Entonces dice, el primer hombre y la primera mujer disfrutan de la amistad de Dios, quien viene a caminar con ellos en el jardín. Entonces aquí sí tenemos la siguiente, que es Lorena. ¿Lorena está por ahí? Lo voy a leer. Aquí está. Buenos días, Ivette. Buenos días, ¿lo quiere leer usted? Buenos días a todas. No, yo no puedo, estoy ocupada como siempre acá, es que estoy en otras cosas, pero ahí donde todo lo que estás explicando ahí, siento que es muy importante que expliques la gracia de la gracia de Dios, porque todo esto que hemos recibido realmente es por la gracia de Dios, ¿verdad? O sea que fue un don gratuito que solamente por el amor de Dios, como lo que tú estás diciendo, que somos hijos de Dios, coherederos del reino de Dios, y todo no podemos hacer nosotros nada, y como estaban diciendo que no lo merecemos, realmente es así, porque
fue dado solamente y gratuito. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecerlo, ni muchas cosas, ni muchas obras. Es un don gratuito que Dios nos ha dado por lo que ustedes decían, por todo ese amor infinito que nos tiene, y claro que somos hechos a imagen y semejanza de ellos, y todo ser humano tiene la capacidad de ser bien, Fíjense en el mundo cuántas personas, bueno, optan por otras cosas, como ustedes también decían, la desobediencia, por pensar que uno mismo es suficiente, que no necesitamos ni de la gracia de Dios, ni de la misericordia de Dios. Y eso nos lleva pues a pensar que somos autosuficientes y que no necesitamos de la gracia de Dios. Pero todo ser humano en la tierra tiene esa capacidad de ser bien, porque Dios, como al hacernos a imagen y semejanza, puso un poquitito de él mismo en cada corazón de los seres humanos. Entonces, todo ser humano tiene ese don, pero yo te digo, es por la gracia de lo que tú explicabas, un don gratuito que Dios quiso darnos, simplemente por amor. Y sí es cierto lo que tú decías, que Dios nos crió para conocerlo, después amarlo y después servirlo, porque si lo conoces, lo vas a servir. Entonces, todo esto que hemos recibido, yo siento que sí es un don gratuito que se llama gracia y que viene por el amor que Él nos tiene. Sí, verdad. Todo fue dado por Dios por amor, por gracia y por misericordia, ¿verdad? Hasta la fecha. Hasta la fecha, aunque varias veces nos comportemos como no debe, pero como Él nos ama, sigue con nosotros. Entonces, como les decía, el primer hombre y la primera mujer, muchas gracias, María. El primer hombre y la primera mujer, sí, el primer hombre y la primera mujer disfrutan de la amistad de Dios que viene a caminar con ellos en el jardín. Y no sé qué se me hizo Lorena, pero aquí está. Estoy. Déme, okay, Lorena, léamelo. No podía quitar el mute. Okay. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé, Dios, no los viera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver 2 puntos. ¿Quién me los quiere decir? Pues una que sintieron pena, ¿no? De lo que hemos hablado. Y, sí. Bueno, y es como cuando, digamos, uno hace algo, cuando uno era niño que hacía algo que no estaba bien, y después el papá lo llamaba o la mamá, entonces uno como que, ups, como que me cogió. Sí, entonces sí, ¿verdad? Ya sabía, entonces, pero fíjense que bien bonito ese, Yahvé Dios se pasaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. ¿Cuántas veces hemos visto en la Biblia, hemos leído que en la brisa es donde está Dios? Es simbólico, ¿verdad? Pero en el silencio está Dios, en la brisa está Dios. Entonces, el Espíritu Santo. Esto es bien bonito porque, mire, desde Génesis estamos viendo desde la creación cómo el Espíritu Santo se reposaba, cómo Dios pasa. Todavía Dios, conforme de su Espíritu Santo, sigue entre nosotros, ¿verdad? Pero entonces aquí podemos ver como antes la relación entre Adán y Eva era tan abierta con Dios que podían ponerse a platicar y ver, pero ahora ya no. Ellos ya habían desobedecido y por lo tanto ya se escondían. Y es lo que nos pasa a muchos, ¿verdad? Cuando sabemos que hemos desobedecido, entonces como que a veces nos da un poquito de pena o simplemente nos da remordimiento o simplemente seguimos haciendo las cosas, pero como sea nos seguimos alejando de Dios porque nosotros decidimos, ¿verdad? No porque Dios ha dejado de pasear alrededor de nosotros. Aunque Adán y Eva
obviamente no han hecho nada para merecer las bendiciones de Dios, reciben en el jardín del Edén todo lo que necesitan para la vida y la felicidad, y autoridad como representaciones reales de Dios sobre la tierra y las demás criaturas vivientes. Como dijimos, no hicimos nada especial para merecerlo, como María estaba diciendo, no podemos hacer todo para lo que Dios nos regaló, pero Él nos hizo merecedores por su gracia, ¿verdad? Por su gracia. Él nos los regaló y lo que nos ha alejado ha sido el pecado. Entonces, ahora, Alexia, ¿puedes leer, por favor, la siguiente, Génesis 1, del 27 al 29? Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay obras sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. Palabra de Dios, ¿verdad? Palabra de Dios. Vamos, Señor. Gracias, Alexia. Entonces, Adán y Eva reciben el jardín del Edén de parte de Dios y reciben todo lo que necesitan para la vida y la felicidad y autoridad como representantes reales de Dios sobre la tierra y las demás criaturas vivientes. Pero Dios les da un mandamiento como condición para seguir disfrutando de sus bendiciones. En lugar de la maldición de la muerte, no comer el árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero como sabemos, ¿verdad? Que eso sí sucedió. Entonces, fíjense que ¿alguien quisiera comentar algo a eso antes que yo siga? Sí. Ok. En Génesis 3, lo que, ¿verdad? Si no lo han leído, no importa. Yo les invito a que lo lean después de eso. Son bien poquitos es como una página y media. No sé, quizás más, pero son solo 3 capítulos. Génesis 3 nos dice como página y media, ¿verdad? Génesis 3 nos dice que nuestros primeros padres fallaron a la hora de mantener su parte de la alianza y que comieron del árbol que Dios les había ordenado no comer. Como resultado, el hombre y la mujer sufrieron una serie de consecuencias devastadoras. Entonces, Tania me puede leer la siguiente. Génesis 3:7 y 3:8 que están ahí. Okay. Entonces se le abrieron los ojos y a ambos se le dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues una hoja de higuera y se le hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre, su mujer, se escondieron entre los árboles del jardín para Yahvé, Dios, no los viera. Gracias, Tania. Yahvé, Dios no los viera. Bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Señor. Fíjense, estamos hablando, ¿verdad? Como resultado, el hombre y la mujer sufrieron una serie de consecuencias devastadoras. En Génesis 3:7, al decir que ellos se escondían, se taparon, experimentaron la vergüenza. Y en Génesis 3:8 dice que se escondieron de Dios. La segunda consecuencia devastadora ha sido que se alejaron de Dios. Entonces, las consecuencias devastadoras para ellos fue la vergüenza, Génesis 3:7, alejamiento de Dios, Génesis 3:8. Y después vamos con Mami, ¿quiere leer Génesis la siguiente? 3:12 y 16, ahí está. Está en silencio. Bueno. Génesis 3:12, 16. El hombre
respondió la mujer, ¿qué pusiste a mi lado? Me dio del árbol y comí. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense, las consecuencias devastadoras, yo sigo recapitulando. Vergüenza, se taparon, Génesis 3:7. Alejamiento de Dios, se escondieron, Génesis 3:8. Discordia entre ellos, Génesis 3:12 y 16. El hombre respondió, la mujer que me pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. La culpó, ¿verdad? Y después dice, a la mujer le dijo, yo, ¿verdad? Multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y dará a luz a tu hijo con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Porque acuérdense que esta es la maldición que está cayendo por la desobediencia, porque ellos faltaron a la alianza. Estas son las consecuencias que se están pasando. También, ahora, papi, ¿puede leer la siguiente? Génesis no está, no aparece. Lo puede ver, ahí está. ¿Lo ve? Sí, está bien aquí. Vale. Se lo voy a hacer más grande, espérate, para que lo pueda ver. Vale. Vale. Ahí está. Solo con déjale este aquí. El hombre le dijo, por haber escuchado a tu... Al hombre le dijo. Espérate. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te daré. Mientras le pidas la hortaliza que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelva a la tierra. Pues de ella fuiste sacado porque eres polvo y al polvo volverás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Dónde escuchamos porque eres polvo y el polvo volverás? ¿Se acuerdan? En los entierros. En los entierros y en dónde y más? En la ceniza. Miércoles de ceniza, ¿verdad? Entonces, fíjense las consecuencias y las voy a ir recapitulando. Vergüenza, Génesis 3:7. Alejamiento con Dios, Génesis 3:8. Discordia en la relación entre ellos, Génesis 3:12 y 16. Falta de armonía con el mundo creado. Antes nos dio para que domináramos todo. Ahora teníamos que con fatiga, o sea, trabajo exhaustivo. Fatiga es cuando uno ha trabajado bastante. Sacarás el alimento todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pidas las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, esa es la otra consecuencia. Aparte que ya no estaba solo a la disposición comer y actuar lo que tenía, ahora con trabajo exhaustivo hasta el último día de su vida lo tenía que trabajar para podérselo comer. Entonces, la otra parte que habla es la pérdida de la santidad original. Y para eso nos vamos a remontar al Catecismo de la Iglesia Católica 399. Dice, la Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esa primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia, ¿se acuerda, María, que usted la mencionó? De la santidad original. Romanos 3:23, esa es la referencia. Y tienen miedo a Dios, como estábamos diciendo anteriormente, de quien ha concebido una falsa imagen. Le da un Dios celoso de sus prerrogativas. Entonces, pierden la santidad original a causa de y la gracia, ¿verdad? A causa del pecado, y ahora tienen un concepto diferente de Dios.
Y en Génesis 3:19 menciona, con el sudor de tu frente comerás, ya lo leímos, tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues ella fuiste sacado porque el polvo eres y el polvo volverás. Entonces, la muerte viene a consecuencia del pecado. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Fíjense que es importante hablar de esto, porque nosotros hemos hablado, y miren qué bonito que cómo hace las cosas Dios, porque yo digo comenzamos de atrás para adelante, pero miren cómo el atrás ha vuelto al adelante. O sea, comenzamos del final al principio. Y casi para cerrar el estudio bíblico, vamos a remontarnos al protoevangelio, que es Génesis 3:15, porque vuelve a nos hablar. El castigo al pecado al final fue, aparte de todas esas consecuencias, fue la muerte, ¿verdad? Pero sin embargo, un rayo de esperanza brilla para todos los seres humanos cuando Dios maldice a la serpiente que lo tentó y dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acecha tú su calcañal. Mientras, aquí dice, la versión que puse aquí es, haré que haya enemistad entre ti y la mujer y tu descendencia y la suya. Ella la pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. ¿A qué les recuerda eso? María. A María. Entonces, fíjense qué bonito cómo el castigo que fue, o la maldición que fue dada en la primera, a causa del rompimiento de la primera alianza, con la nueva alianza, ustedes saben que es la alianza eterna, se vino a eliminar, ¿verdad? Con cuando María salió embarazada, y ya voy a hablar un poquito acerca de eso. Entonces dice, los padres de la iglesia se referían a ese versículo como el protoevangelio, el que ya les he mencionado. El primer anuncio del evangelio, puesto que anuncia en un lenguaje velado, o aquel que aún sufriendo el mismo aplastará la cabeza de la serpiente y restaurará a la humanidad de la santidad que Dios quiso para ella desde el principio. O sea que desde lo que pasó en Génesis, que fue ni sé cuántos años, miles de años atrás, nosotros sabemos que hace 2000 años volvió a restaurar la santidad a través de la nueva alianza, ¿verdad? Dios ha creado a los seres humanos para ser sus hijos y vivir en amistad con Él. Solo estoy recalcando lo que yo había dicho anteriormente. A través de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, invita a toda la humanidad a esta relación de fiel, a esta alianza, ofreciendo una parte de su propia vida. Nosotros sabemos cómo Jesús dio la vida por nosotros. Nosotros que hemos recibido esta nueva vida, estamos llamados a renunciar a la desconfianza y a la desobediencia de nuestros primeros padres. No tenemos que desconfiar, tenemos que tener fe y tenemos que ser obedientes. Y a seguir las huellas de Jesús, quien es el nuevo Adán. Supimos que María es la nueva Eva, ahora Jesús es el nuevo Adán. Y dice Filipenses 2, de 5 al 9. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios, sin embargo se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Palabra de Dios. Entonces, comenzamos con la original Eva y Adán. Sabemos que Jesús es el nuevo Adán, y vamos a culminar este estudio sabiendo que María es nuestra nueva Eva, como lo dice en San Lucas de 1 del 26 al 38, y ella es la que representa, fíjese bien, la fe y la obediencia. Se vuelve Eva, la antigua Eva fue desobediente, pero con María nosotros la nueva volvemos a la obediencia, ¿verdad? Entonces les voy a poner la parte de la anunciación que es pequeñita, y luego terminamos el estudio bíblico. Pueden comentarlo o cualquier cosa. Solo les pongo esta para concluir la parte de las lecturas bíblicas, y después me pueden decir sus comentarios. Salve,
muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Como pueden ver, comenzamos con el principio de Génesis, donde hubo desobediencia y donde hubo desconfianza. Ellos se escondieron. Vieron a Dios como alguien que a ellos ya le tenían miedo. Concluimos con Filipenses 2:5-9, donde nos está diciendo que Jesús es el nuevo Adán y nos está enseñando a María como nueva Eva, que nos da fe y obediencia. Ella no dice ¿por qué a mí? Ella dice nada más ¿cómo va a pasar? Era una pregunta lógica, ¿verdad? Cuando el ángel ya le explica, ella tiene fe que así será, porque Dios le ha dicho, por lo tanto, yo voy a obedecer. Y así fue como nuestra Madre Santísima, volvemos a lo que comenzamos el estudio anterior de la nueva alianza, se convierte en nuestra parte de la nueva arca de la alianza, ¿verdad? ¿Algún comentario? Esto era todo del estudio bíblico. Me gustaría ver si tienen algún comentario, agregar algo antes que hagamos la oración final y pongamos la última alabanza, que ustedes saben que a mí me gusta poner alabanzas. Lo van a mandar, ¿verdad? Sí. Okay. Pues yo pienso que está muy clara la nueva alianza, ¿no? Porque digamos que por esa desobediencia que hubo entre Adán y Eva, entonces en su amor que Dios tiene tan infinito, dijo, va a hacer una nueva alianza para que ellos de verdad puedan acercarse más a mí, ¿no? Entonces fue cuando por medio de María viene Jesús, ¿no? Para podernos dar la vida eterna, el perdón de los pecados y volver a Dios, ¿no? Sí. Volver a mirar a Dios, digamos, bueno, pues nadie ha podido ver a Dios, pero digamos que tener su corazón, sentirlo limpio después de la confesión, ¿no? Porque sabemos que hay un perdón a través de esa nueva alianza, ¿no? Entonces es como cada día, ¿verdad? Nosotros tenemos una oportunidad para reanudar esta alianza, para confiar en Dios, para ser obedientes. Y yo sé que es difícil, o sea, yo creo que nadie puede decir que esto es fácil, pero como siempre les decimos, o siempre digo yo y siempre dicen ustedes, mientras que sigamos orando y sigamos aprendiendo, conociendo a Dios, ¿verdad? Su palabra, más conocerlo, más vamos a amarlo y más vamos a obedecer. Va a venir todo por añadidura.
Y el primer gran paso ya está dado, y es que estamos aquí estudiando su palabra y tratando de entender qué es lo que realmente su palabra nos quiere decir a nosotros. Entonces, ¿alguien quiere comentar más antes que terminemos con una oración? Porque yo sé que ya son las 11:30. Yo digo, Ivette, sí, que la alianza, como nosotros los cristianos, no debe ser un contrato, sino con un cumplimiento con la palabra de Dios hasta los últimos tiempos. Amén. Sí, ¿verdad? Algo en que estamos comprometidos, el juramento, ¿verdad? Es una alianza de un juramento y lo más difícil es cumplirla. Pero como les digo, un día a la vez, a veces un minuto a la vez, a veces una hora a la vez, un segundo a la vez. A respirar profundo y seguir profundizando en el Evangelio, ¿verdad? No en el Evangelio, sino que en la Sagrada Biblia, en la Santa Palabra, y seguir entendiendo. Así es que, ¿a alguien le gustaría hacer la oración final antes que ponga la alabanza? No sé si María quisiera hacer la oración. Estás ocupada. María ya salió. Bueno, si usted la hago yo, ¿alguien más? O no sé si la quiere hacer, porque usted hizo la oración inicial, Anita. Ya. Sí, yo la puedo hacer. Ok, gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo te quiero dar gracias por el estudio bíblico de hoy. Pedimos que nos ayudes a entender, a profundizar verdaderamente lo que nos quisiste enseñar con este estudio bíblico. De verdad, que el Espíritu Santo nos siga iluminando para poder profundizar un poquito, ¿no? Nosotras mismas con lo que nos explicó Ivy, para poder tener en nuestro corazón la alianza, cumplirla como tú quieres que se cumpla, para que siempre sentamos tu presencia con nosotros, que no nos alejemos, sino que seamos buenos hijos para ti, que estés feliz con nosotros, que veas que te estamos cumpliendo. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos das y te pedimos que sigas en este estudio bíblico guiando lo que seas tú el que lo guíe a nosotros. Vamos a profundizar muchísimo más sobre la Biblia y entender hasta lo que es difícil de entender, que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a entender todo lo que tú quieres que aprendamos. Gracias por todas las que están acá en el estudio bíblico, por sus familias, por las que no pudieron entrar también. Y te pido también por el fin de esta pandemia y que volvamos a ti, de verdad, cuando nos alejamos y todo, que no nos dejes alejar de ti, sino que al contrario nos agarres, que volvamos siempre a ti para sentirte siempre en nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces voy a poner esa alabanza que se llama Levanto mis manos. Cuando no tengamos fuerzas, cuando estemos en medio de la tentación, cuando estemos enojados, cuando estemos tristes, levantamos las manos. Puede ser simbólicamente si no tenemos fuerzas, porque nosotros sabemos que tenemos un Dios de amor, un creador que por su gracia y misericordia nos ha dado la vida y nos ayuda a satisfacer las necesidades diarias, aunque muchas veces no hagamos nada para merecerlos, pero por su amor y misericordia los da. Así es que si gustan, leen la letra de la canción para que la puedan entender, o cierren sus ojitos y la sienten para que el Espíritu Santo también las ilumine y fluya sobre ustedes y les ayuda a sentirse a todos ustedes sentirse que aunque a veces no lo escuchemos, en la brisa está Dios, en el silencio está Dios, y a veces está a la par a través de nuestros hermanos.
Así es que les pongo la alabanza. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, Levanta las almas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. cuando levanto mis manos. Se van tus cargas y tus problemas